Una de las cosas que tanto indignan de este caso. Un fiscal que el año pasado dice, como hay tantas pruebas tan diversas, vamos a archivar la causa. Y uno dice, pero señor, si cuando hay tantas pruebas, su laburo es ordenar esas pruebas para ver cuál sirve y cuál no sirve. Para eso le pagamos, para que depure la... No, él dijo, como hay una innumerable cantidad de pruebas... Increíble. Hay que archivar la causa. Claro, no porque no hay pruebas. No porque no hay pruebas, que sería lo lógico. Cerramos porque no hay pruebas. En un pueblo de 8.000 habitantes, ¿no? Donde mucha gente debe saber lo que sucedió y debe haber muchos testigos con miedo a hablar, ¿no? Absolutamente. Y lo escuchábamos recién en el informe, Mariana, y es fundamental contar que el lugar donde aparece Catherine ya había sido rastrillado por la policía. ¿Y cómo es esto? Mirá este calendario. El 16 de mayo, el sábado 16 de mayo del año 2015, Catherine Moscoso va a bailar al boliche Arenas. Sale a la madrugada, caminando, desaparece. No se la ve nunca más. La familia hace la búsqueda de paradero y empieza a impulsar la búsqueda. La policía en un 30%. ¿Viste cómo es en estos casos? No la buscó con todo lo que había que buscarla. Sí, bueno, ya va a aparecer en un ratito, ahí a media máquina. Pero esa zona la habían rastrillado. Claro, y en ese momento rastrillan una zona de médanos, que vendría a ser como para nosotros un descampado, ¿no? Una zona de médanos. Lo rastrillan, no encuentran nada. Yo te dije el 16 de mayo desaparece. 7 días más tarde en nuestro calendario, el 23 de mayo, aparece Catherine Moscoso. En un lugar que ya habían rastrillado. En un lugar que ya habían rastrillado y que quedaba a 400 metros de la casa de Catherine. O sea que plantaron el cuerpo de Catherine allí y la mataron en otro lugar. Dos posibilidades que no sabemos cuál es la cierta. O los policías no quisieron buscar bien, porque que buscaron mal, eso no me la creo. O no quisieron buscar a propósito en esa zona, o alguien plantó el cuerpo después. Exacto. ¿Cómo la encuentran a Catherine? Semienterrada. ¿Qué dice la autopsia del cuerpo de Catherine? Que el asesino, luego de golpearla y demás, le aplasta la cabeza, la cara contra la arena y la asfixia. Reminiscencia al caso Lola Chomnales. Total, total. Muy similar. La asfixian con la arena. Imagínate lo que es para Montehermoso, un balneario, muy lindo, hermoso balneario Montehermoso, valga la redundancia, de 8.000 habitantes, cuando se enteran de esta noticia. Ya había un olor ahí en el ambiente como que esto tenía que ver con el poder político de la zona. Que hubiera sido la única justificación para que la policía no buscara, si esa es la posibilidad, ¿no? Que no hayan buscado bien a propósito. Hasta después la policía es corrida de la investigación. Lo cierto es que en esa madrugada, la del 23 de mayo, sábado 23 de mayo, hay 4 horas de furia absoluta, que esto lo tenemos que decir, es inevitable. Y recién lo veíamos en el informe y lo escuchábamos. Una turba de gente indignada, ¿no? Porque también tiene que ver con las negligencias, ¿no? Y con ver que no se estaba investigando y que no se estaban buscando. Totalmente. ¿No? Esa indignación venía de ahí también. Venía de ahí. Con mucha bronca empieza a incendiar edificios públicos. Y alguien dice, en el medio de esa turba violenta, dice, el culpable se llama Josué. Es el exnovio de Catherine. Entonces, 9 personas van a la casa de Josué, que es un chico de 17 años, lo veíamos recién en el informe hablar. Llegan a la casa y Josué no estaba en la casa. El que estaba en la casa era Juan Carlos Canini González, el abuelo de José, de 70 años. Lo mataron a golpes. Terrible. Lo asesinaron a golpes. Por ese crimen, el de Canini González, 8 personas fueron condenadas a 5 años de prisión por homicidio en riña. Lo cierto es que... ¿Son familiares de Catherine? Tengo entendido que no, son vecinos. Tengo entendido que son vecinos los que mataron a Canini González. Josué se terminó suicidando 2 años después. ¿Por qué? Porque la investigación mala pasaron 5 fiscales. Cuando pasan 5 fiscales por la investigación... Es que se pasan la pelota. Es el caso María Soledad. El caso María Soledad, entre tantos otros. Lo que hace pensar que el poder puede, ¿no? Estar de alguna manera involucrado. ¿A quién es la primera que miran? A una chica llamada Dayana Sánchez. ¿Quién era Dayana Sánchez? Una de las mejores amigas de Catherine. Catherine tenía un leve retraso madurativo, Dayana también. La meten presa a Dayana. ¿Por qué? Porque dicen, Dayana participó del crimen, porque en realidad estaba celosa de Catherine porque Catherine salía con Josué.
con el nieto del señor ¿Pero qué pruebas asesinado. había de todo esto? ¿Estaba Muy celosa y la muy golpeó flojito. de esa manera? ¿Quiso Necesitaba- abusar de ella? Necesitaba meter a alguien. Ridículo todo. Necesitaba meter a alguien. Lo meten preso también al novio, a Necesitaban Josué. meter a alguien y meten, Mariana, a alguien que tiene una leve discapacidad. Terrible, La terrible, que no crueldad tenía nada que La ver. crueldad no tiene ningún tipo de Que límite. después se dan cuenta de que en realidad A tenía una un mujer. retraso madurativo también Dayana. Entonces era inimputable, por lo tanto la terminaron largando y también terminaron largando a Josué. Y mientras tanto, ¿qué tenemos para contar de la investigación? Nada. Bueno, Y pero no, Josué se suicida Josué, ahí. Imagínense lo que era para ese chico, Josué. Que le habían matado al abuelo a Había golpes matado al abuelo, creyéndose. que en el pueblo era marcado como el asesino, se termina suicidando. Ahora bien, volvamos al boliche Arenas. Que ni la conocía, ¿no? No había tenido realmente una relación Se con conocía, ella. en realidad porque hay una cámara de seguridad que lo ve pasar a él cerca de Catherine a la salida del boliche. Ujú. Una cámara de seguridad donde se la ve a Catherine caminando, a la salida del boliche pasa también Josué cerca y después se ve un vehículo que ahora te voy a contar. A ver. quién es. Este es el boliche Arenas, que era el dueño del boliche, era Martín Fernández, que es el hermano del que era intendente de Marco Fernández, que era el intendente de Montehermoso en ese momento, que ahora es intendente nuevamente. Vieron como es la política que se van reciclando permanentemente. Bueno, este boliche ya está cerrado. La familia de Catherine siempre apuntó contra Martín Fernández porque ellos dicen que está aprobado en el expediente que hay una persona, un testigo que dice que esa madrugada la ve a Catherine caminar y ve el auto del dueño de este boliche, de Martín Fernández, pasar cerca de Catherine, que al ratito se da vuelta y ya no estaba ni el auto ni Catherine. Y que Catherine es llevada a una fiesta sexual donde drogaban a los mal llamados fiesta sexual, ¿no? Porque era gente Sí, sí. drogada, ¿no? Por supuesto. exacto. Eran abusos, que ella se niega y que por eso la terminan matando. Esa es la hipótesis de la familia. Que la justicia nunca avanzó sobre eso. Pero ¿en qué está fundada la hipótesis? Se solía decir que en ese boliche Hay pasaban testigos, esas cosas. Hay testigos que declaran el expediente diciendo que en ese boliche pasaban esas situaciones aberrantes, horribles. Pero la justicia nunca avanzó en todo esto. Pero yo te menciono la cámara de seguridad, que es fundamental, porque en esa cámara de seguridad se la ve a Catherine caminar, el testimonio donde dicen que Catherine caminaba, que pasaba un vehículo y que después ambos desaparecen. En las cámaras de seguridad también se ve a Catherine caminar, se ve un vehículo, pero después la filmación se termina cortando. La investigación, como le decía, pasa por 5 fiscales, hasta que llega el fiscal Luis Piotti, y yo me separé lo que dijo el fiscal Luis Piotti, lo que escribió a la hora de archivar la causa hace algunos poquitos meses. Se generó el ambiente propicio para el nacimiento indiscriminado de datos que naturalmente complicaron la investigación. O sea, aparecieron tantos datos que nos complicaban la investigación. Voy de vuelta. Señor fiscal, su trabajo es agarrar todos los datos y decir, esto no nos sirve, este sí nos sirve. Por supuesto. Y empezar a investigar. A mí me resulta insólita, sinceramente, La la explicación, justificación de claro. cómo archivaron esta Y causa. como sigue, Martín, lo que Sí, que peor todavía. ahí, Lo que terminó de potenciarse cuando se introdujo la sospecha de un actuar policial, que encubrió como encubridor del delito. Están asumiéndolo casi. Sí, porque ellos dicen, acá lo que dice el fiscal es, como nos corrieron a la policía bonaerense, se nos complicó todo. Y la verdad que corrieron a la policía bonaerense porque en este caso se actuó mal. Porque fueron 7 días donde la buscaron muy por encima, donde no le dieron bola a la familia de Catherine que la buscaba desesperadamente. Porque luego la investigación fue muy lenta. Tan lenta fue la investigación que generó el enojo de la gente, que no lo justificamos. No, por lo no, menos, no, pero porque fue muy le violento criticamos todo lo que profundamente. sucedió. Es un drama por donde lo miremos cuando no funcionan las instituciones. Y sí, claro. No funciona la policía, no funciona el Y fiscal. la gente siente que tiene que hacer justicia por mano propia. Claro, ¿no? pero Cuando ojo con la no justicia encuentra por la mano respuesta. propia, porque la justicia por mano propia te lleva a cometer muchas veces un Exacto. delito peor Nunca está que el que estás justificada. 8 presos hubo. demandando. Claro. 8 presos por matar a una persona. que Inocente aparte. que finalmente, hasta ahora, vamos a ver qué dice la familia de Catherine, pero en el expediente no parecería ser que tenga ninguna implicancia. Más bien, bueno, el abuelo ni hablar, ¿no? Menos Josué, que finalmente se terminó suicidando por el asedio que tenía contra ella. De hecho, ¿Era la fa- señalado Josué en Sí. el pueblo como Sí, asesino? sí, por eso Claro. se termina suicidando. Ay, qué Imagínate, terrible, le Dios matan mío, al qué abuelo. cantidad de muertes, lo ¿no? señalan a él Además como de el la de acusado. Caterina, o sea, se provocó una sucesión de Sí. muertes. Sí, y la justicia nunca pudo determinar
cómo fue ni siquiera el trayecto. Esas imágenes que estamos viendo es cómo quedó todo luego de la indignación de la gente.